buenas, amada generación. Como siempre decimos, esta generación no para. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los adolescentes de la Iglesia Jesús el Camino y también a cada uno de los oyentes que en este momento están también viendo esta transmisión. Pero antes de arrancar con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, los queremos invitar que podamos tener un tiempo de oración. Así que Franco, te invito a que puedas orar en este momento, ¿sí? A la generación, los invito a orar. Señor, te quería agradecer por el día de hoy, Señor, por el encuentro virtual que podemos tener, Señor. Te quería pedir que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que no haya ningún tipo de distracción, Señor. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estemos atentos a la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Franco querido. Así que en esta oportunidad el Señor nos sigue hablando a cada uno y estamos viendo algunos temas en particular que generalmente solemos vivir cada uno de nosotros de los seres humanos. La otra vez, la semana pasada, Emilce y Nico nos hablaba de esta cuestión que surge a veces de la autoestima, que no solamente surge en la adolescencia, a veces en los mismos adultos hay también. Pero hay otra cosa de la que vamos a hablar hoy que tiene que ver con algo muy particular, que tiene que ver con el temor o el miedo también podríamos decirle. Pero ¿será usted qué piensan? ¿Será que solamente pueden haber muy pocas personas que le tengan miedo a algo? Vamos a hacer una pequeña encuesta a ver algunas personas y que nos cuenten a qué le pueden tener miedo. Y están relacionados. El primero, me imagino a mí misma varada en medio del mar y me agarra algo acá en el cora. Y el segundo son los tiburones. Me los imagino con esas hileras de dientes a punto de comerme y me agarra como horrible. ¿Saben? Yo le tengo miedo a los sapos. Así que, no sé, que me salten, que se me tiren encima. Y mucho también a las lauchitas, a las ratitas. Aunque ellas cuando te ven disparan, pero a mí me da miedo. Sé que para algunos va a sonar gracioso y loco en algún punto, pero le tengo terror, mucho miedo a los gatos. Tengo miedo a escuchar ruidos en la oscuridad sin saber de dónde vienen o qué lo hace. Y tengo miedo a estar hablando de cualquier cosa en medio de un Zoom sin darme cuenta que tengo el micrófono activado. Yo le tengo miedo a la incertidumbre, a lo nuevo, a lo que va a venir después y no sé qué va a hacer. A eso le tengo miedo. Le tengo miedo a las cucarachas, le tengo miedo a las arañas y le tengo miedo al fracaso. Hola, yo le tengo miedo a las arañas y a la oscuridad y a la boleta del gas también. Wow, como podemos ver, hay muchas personas que ya sean nuestros vecinos, que ya sean nuestros familiares, que ya sean nuestros compañeros en la escuela o en cualquier otro lugar. Cada uno de los seres humanos tenemos un cierto miedo a algo, pero en esta ocasión vamos a diferenciar de lo que tiene que ver con el miedo y el temor. Primero, para empezar, ¿tener miedo está mal? No, obviamente que no. Y vamos a diferenciar por eso lo que es el temor y el miedo. Cuando hablamos de miedo, tiene que ver con una emoción natural que lo que hace es nos protege del peligro. Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle y viene un perro a toda velocidad y me ladra y me quiere morder el pie, yo lo primero que voy a hacer es asustarme del miedo y me voy a correr. Pero porque es una reacción que tengo, una reacción automática, donde ese sentimiento hace que yo me pueda proteger de esa situación. Así que eso es normal, es parte del miedo, es una emoción que podemos tener cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa es cuando hablamos del temor. Y cuando hablamos del temor, nos referimos a un sentimiento que nos protege, pero no de un peligro que puede estar sucediendo en el momento, sino algo que podría llegar a suceder. Por ejemplo, si yo digo, bueno, en esta ocasión el perro me atacó y me surge esa inquietud, ¿no? Me surge ese sentimiento, en este caso lo que es el miedo, ¿no? Ahora, si yo, en todo caso, ya no quiero salir a la calle porque estoy pensando que ese perro me puede volver a morder, ahí ya no estoy hablando de miedo, porque no es algo que surge en el momento, sino que estoy hablando de temor. Y generalmente muchas personas también no solamente solemos tener miedo, sino que solemos tener temor. Y la vez pasada hablaba esta cuestión Emilce y Nico respecto a lo que es el autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y a veces
tiene que ver la autoestima, estas cuestiones, por cosas que nos pasaron, por heridas, y al vernos nosotros mismos como estamos, puede generar quizás inseguridad y generar temor. Por ejemplo, algunos adolescentes le tienen miedo a la soledad, no les gusta estar solos, sienten miedo al rechazo. Entonces, cuando algunos van a la escuela o cuando van al barrio, necesitan ser parte de algo. Y hoy en día lo vemos que muchos adolescentes y muchos jóvenes se meten en diferentes comunidades y quizás no tienen idea de lo que están haciendo, pero ¿qué pasa? Que necesitan ser aceptados, necesitan ser amados. ¿Y eso por qué? Porque también tienen miedo, tienen temor a quedarse solos, tienen temor a ser rechazados, tienen temor a que se burlen. Incluso a muchos nos puede pasar que si decimos que somos cristianos, quizás nos da temor a que se burlen, a que nadie nos hable, y ahí viene lo que es el temor, ¿no? A la burla, el temor al rechazo, porque no queremos que nos rechacen, el temor a la soledad. Entonces eso hace que uno acceda a cualquier cosa que nos sugiera cualquier persona. Si quizás hay un grupo donde hacen chistes en doble sentido, o ese grupo quizás insulta a la profesora, y nosotros quizás para no sentirnos solos, para no sentirnos rechazados, ¿qué hacemos? Vamos y pertenecemos a ese grupo. Y hacemos todo lo que hacen esos mismos chicos. ¿Por qué? Porque tenemos ese temor a ser rechazados. Tenemos ese temor a que nos dejen de lado también. El temor a la soledad, a no estar solos. Nadie le gusta estar solo, obviamente. Pero a veces surge esta cuestión de decir, ¿y si me quedo solo? ¿Y si nadie me habla? ¿Y si me quedo sin amigos? Si hablo del Señor y me quedo sin amigos. Son cosas que suelen pasar en cada uno de nosotros. Algunos tienen temor quizás a lo que puede llegar a venir. En este tiempo tan difícil donde padecemos esta cuestión de la inseguridad y lo que es el COVID, es importante que uno pueda ser prudente, es decir, de cuidarse. Pero no podemos andar con temor por la vida, decir, yo no voy a salir de ningún lado, a ver si me agarra la enfermedad, no voy a comprar, no, pero mira si me roban. Entonces como que te quedas adentro de tu casa sin hacer nada. Entonces tenemos que cuidarnos porque hay que ser prudentes. De hecho es totalmente bíblico ser prudentes. Pero esta cuestión del temor, ¿no? De esa sensación de que no me quiero proteger de ese peligro, así que me quedo acá, es algo que también sucede, y no solamente en los adolescentes, sino a veces en los mayores, en las personas jóvenes y en las más adultas también, por supuesto. Así que algunos también tienen temor al fracaso. Uno de los problemas que también podemos encontrar en la adolescencia hoy en día es que a muchos les cuesta tomar iniciativa para hacer algunas cosas. O quizás se les propone, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si grabamos un video para armar una prédica? ¿Qué te parece si te animas a hacer? Entonces dicen, no quiero. ¿Por qué? Porque hay muchos adolescentes que pueden hacer miles de cosas, y déjenme decirles que tienen miles de talentos y dones que Dios le dio a cada uno. Pero a veces por ese temor a que las cosas me salgan mal, a que terminen fracasando, no las hacemos. Y de esa manera lo que hacemos es impedir, ¿no?, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te dio dones, Dios te dio talento, entonces utilízalo. Animate, no tengas miedo, no tengas ese temor a que las cosas pueden llegar a salir mal. Dios no nos llama para que estemos con ese temor. ¿Saben qué? La Biblia nos habla muy bien de que nosotros podemos fortalecernos y descansar en el Señor. Que si bien muchos nos podemos sentimos ese temor al fracaso, ese temor a que estemos solos, a que la gente nos rechace, ese temor a que pasen cosas malas. ¿Pueden pasar en un cristiano eso? Sí, puede pasar. Y lo vemos incluso, por ejemplo, en el caso de Elías, que Elías llegó un momento que después de haber hecho tantas cosas se enfrentó a los profetas y tuvo temor él. Pero después fue un corto plazo eso, fue en tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios podemos descansar en el Señor. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Si bien podemos tener este temor, ¿no? Este sentimiento que nos inquieta, ¿será que será permanente? ¿Qué nos dice el Señor? Vemos en el Salmo, en el capítulo 23 del versículo 4, un pasaje muy conocido que dice lo siguiente. Dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dice. Eso es lo que el Señor dice, que aunque nosotros estemos quizás
especulando de que nos puede ir mal quizás, o que nos pueden pasar cosas. Más allá de eso, nosotros podemos descansar al Señor. Y dice que a pesar que veamos esa circunstancia, esa situación, dice, no temeremos mal alguno. No tememos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, si bien podemos tener esta cuestión, este sentimiento no incómodo que nos toca a cada uno, no temamos, realmente podamos descansar en el Señor. Dice en Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en perfecta paz, cuyo en ti persevera sus pensamientos. Nosotros también podemos tener esa paz del Señor cuando nosotros nos enfocamos buscando su presencia, ponemos nuestros ojos en Jesús. En ese momento nosotros dejamos de temer. Entonces podemos temer quizás por un momento, ¿no? Tener esa sensación fea, pero no debería ser para siempre. Sé que muchas veces nos va a pasar esta cuestión, que vamos a tener miedo a que nos rechacen, que vamos a tener miedo quizás a las cosas que están pasando, ¿no? A la inseguridad, a las enfermedades, que vamos a tener miedo a fracasar y que no tomemos iniciativa de nada, que nos propongan hacer cosas buenas y no las hagamos por quizás temor a que salga todo mal y que se burlen de nosotros. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, que confiemos en Él y que no temamos. ¿Saben por qué? Porque Dios está con cada uno de nosotros. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, cuando yo salgo a trabajar, me cuido, por supuesto, me cuido muchísimo, pero cuando salgo no salgo con temor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Cuando me proponen hacer cosas buenas, no es que digo, no voy a hacer eso porque la gente se va a burlar de mí, porque mirá quién soy yo, mirá mi autoestima. No, yo sé que Dios está conmigo, entonces me voy a animar a hacer cosas. Si hay gente que se burla de mí por ser cristiano, no es que voy a decir, no, mejor no hablo de Dios acá porque tengo miedo a que me rechacen. No, porque para mí lo más importante es Dios. Y tengo una familia, tengo amigos que son parte de la congregación y de la iglesia que me apoyan y que oran por mí. Y si voy a un lugar y veo que quizás dicen malas palabras, dicen grosería, o quizás consumen drogas, o quizás consumen pornografía, lo que sea, yo no voy a hacer lo mismo con ellos, lo que hacen ellos para sentirme aceptado por temor a que me rechacen. Que me rechacen, ¿por qué? Porque ya tenemos a Dios, entonces no tengamos temor de esos rechazos. Dios nos aceptó, Dios nos escogió a cada uno de nosotros, y nosotros en la iglesia, Jesús el Camino, tenemos esa familia que nos contiene. Entonces, todas aquellas cosas que quizás tenemos que ver si tenemos que sanar nuestro corazón, le pidamos al Señor, Señor, sana mi corazón, sana mi vida, porque yo ya no quiero vivir bajo el temor. Dice la palabra que el amor, verdadero amor, que es del Señor, echa fuera el temor. Así que, sabiendo que podemos tener estas fobias quizás a estas situaciones, los quiero invitar a que podamos orar en este momento. Quizás algunos también tengan temor a otras cosas, como decían, algunos tienen temor a las arañas, otros tienen quizás temor a las tormentas, otros tienen temor quizás a otros bichos, quizás a situaciones, temor a que vuelvan a pasar cosas. Que nosotros realmente podamos descansar al Señor y que dejemos ese temor de lado. El Señor nos llama a esforzarnos y ser valientes. Y ser valientes no tiene que ver con no tener miedo, Ojo, ser valientes tiene que ver con enfrentar esos miedos. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor. Así que los invito a que podamos orar en este tiempo. Padre amado, te damos gracias primeramente, porque sabemos que muchas veces, Señor, tuvimos esta sensación fea, Señor, temiéndole quizás, Señor, a las enfermedades, a la inseguridad, temiendo el rechazo, Señor, a las personas, nuestros compañeros quizás de la escuela, temiendo, Señor, a que se burlen, temiendo quizás, Señor, a algún bicho, a las tormentas o a cualquier cosa, Señor. Pero no, Señor, vos no querés que vivamos bajo el temor, Señor, sino que vivamos bajo tu verdad, Señor, bajo tus palabras de verdad, Señor. Señor, queremos guardarnos, Señor, en tu perfecta paz, Señor. Si perseveramos en pensar en vos, en buscarte día a día, Señor, nosotros vamos a saber, Señor, que somos importantes y que ya no tememos, Señor. Que aunque andemos, Señor, en valles tenebrosos, Señor, no tememos porque vos estás con cada uno de nosotros, Señor. Así que dejamos el temor de lado, Señor, y descansamos, Señor. Confiamos en vos plenamente, Señor, para seguir avanzando, Señor, y poder crecer de acuerdo a tu voluntad, Señor.
nos queremos esforzar y ser valientes, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque somos amados, porque somos tus hijos, Señor. Y si hay algo por sanar, te pedimos que lo sanes, Señor, para no vivir, Señor, bajo este temor, sino vivir bajo tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Dios, bendecimos este tiempo tan lindo y que el Señor nos siga fortaleciendo y podamos descansar en su perfecta verdad. Dios te bendiga.